Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Por la gracia de Dios, yo estoy muy bien. Ustedes ya me conocen y aquí ya estoy listo para dar inicio a nuestra clase de hoy. Espero que también ustedes estén de la mejor manera posible para que podamos aprovechar nuestra clase de este día. Que voy compartiendo pantalla para que ustedes puedan seguir conmigo la presentación de nuestra clase de hoy. Estamos en la clase número 2 de la unidad 5. Estamos dentro de la cultura y religiosidad popular que hemos comenzado en la clase anterior. Esta ya es nuestra segunda clase, entonces, y haremos un breve repaso de lo que fue la clase pasada, para calentar un poco de los motores, ¿verdad? Como solemos escuchar por ahí, y podamos ubicarnos de lleno en el tema. Habíamos definido la religiosidad popular como todas las expresiones que pueden nacer del pueblo, de la gente que busca de otra manera, según su cultura, su espacio, vincularse a Dios, agradar a Dios, ofrecerle a Dios algo, comunicarse con Dios en definitiva. La religiosidad popular, llamada así, es el conjunto de expresiones y vivencias que nacen del mismo pueblo, a diferencia de una religiosidad o una religión vivida de manera oficial. Debemos tener cuidado en no entender la religiosidad popular como expresión de poca cultura o ignorancia. Hay algunos indicios que tenemos que cuidar, como las supersticiones, creencias, que alejan del auténtico concepto de Dios que uno debe tener, o del poder de los santos. Por ejemplo, le atribuimos a veces a los santos poderes que no tienen, porque no son dioses, ellos son simplemente intercesores. Estas expresiones de la religiosidad popular merecen respeto, consideración y estima. Es la forma de expresarse de nuestra gente. Anular todo lo que ello significa es un gran error, porque no se trata de decir esto es malo, esto es bueno, bajo un criterio personal. Es decir, la religiosidad popular es la forma como la gente culturiza, mejor dicho, la fe. La manera que tiene la gente de llevar la fe a las culturas, respetando justamente estas culturas. Por eso, la religión, la religiosidad popular requiere depuración, es decir, a no confundir el rito con algo mágico. No es así, pero sí es un valor que toda la comunidad se congrega en torno a determinar la fiesta de un santo, por ejemplo. También hemos visto las características más sobresalientes de la religiosidad popular y mencionábamos en primer lugar que no existe dicotomía, es decir, lo religioso por un lado y lo profano por el otro. Son manifestaciones del hombre total, es decir, la unidad de cuerpo y alma se manifiesta en estas expresiones llamadas religiosidad popular. En segundo lugar, decíamos que la religiosidad popular está poseído del sentido de los santos. Dios es grande, Dios es respetable, los lugares sagrados son respetables.
Y en tercer lugar, dijimos que el desinterés es una de las características predominantes de la religiosidad popular que viene tardíamente de afuera o se trata de algo nuevo, excepto, ustedes recordarán, la festividad, la devoción a la Virgen del Carmen, que ha entrado en nuestra fe y ha marcado profundamente la devoción popular de la gente. Lo mismo también podríamos decir actualmente de la devoción al Jesús misericordioso. En cuanto a las manifestaciones de la religiosidad popular, tenemos las procesiones, el aspecto de vestuario, la peregrinación, los nombres que encontramos que la gente le ha dado a los pueblos. La religiosidad popular, dijimos, también tiene que ver inclusive con las danzas, con los días, hasta con el clima. Hoy, continuando con nuestra clase, vamos a ver la clasificación justamente de la religiosidad popular. Y podríamos agrupar de dos maneras. La primera sería en cuanto al sujeto, es decir, mavapala o expresaba y religiosidad, añande y no puede, yañe incluipa. Podemos decir que desde el punto de vista del sujeto, esta religiosidad popular puede ser personal, grupal, comunitaria y también litúrgica. La segunda agrupación se hace en base al objeto, es decir, mava vagina ya expresar o mava ya expresar en de fe y en de devoción. A Pella Yuhu la referencia a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, a Jesucristo, a la Santísima Virgen María, a los santos y a los difuntos, por mencionar algunos. Es lógico que Jesucristo suscite una variedad de manifestaciones de piedad por la gran cantidad de aspectos bajo los cuales considerarlo y por la gran cantidad de acontecimientos a que ha dado origen. Cada fenómeno llamativo de su vida constituye un misterio de salvación que se va representando a través de un conjunto de signos con que se canaliza el sentimiento de piedad del pueblo. A continuación vamos a ver el segundo modo de clasificarla, es decir, en cuanto al objeto. Ciertamente, hay entero expresión con la que cuenta nuestra religiosidad, viviva y andeboí en el día a día en medio de nuestras comunidades, porque son incontables. Para la Yeyepota entonces. Y vamos a mirar algunas más expresivas, como la Semana Santa, la Navidad, la cruz o el crucificado, el difunto, la novena, los santos, etc. El Jueves Santo es el que particularmente vamos a estar mirando como una de las primeras expresiones de esta religiosidad popular. Y el Jueves Santo forma parte de la Semana Santa y son muchísimos los signos de religiosidad popular con relación a Jesucristo en este sentido. Esta Semana Santa busca mirar todos los aspectos del Salvador, pero el acontecimiento de la pasión y muerte resulta sobre todo los demás en intensidad de vivencia y participantes. Automáticamente, hoy me pensé en el Domingo de Ramos, a el Viernes Santo, los días en que la gente acude masivamente a las iglesias, a las parroquias, para participar de estos días santos del Señor.
Y dentro de esta Semana Santa, entonces vamos a mirar particularmente el primer día en nuestra clase, luego los otros días en las clases posteriores. Es decir, vamos a concentrarnos en el día del Jueves Santo. La celebración del Jueves Santo, dijimos, ¿verdad? Forma parte de la Semana Santa. La religiosidad popular de mayor contenido se centra justamente en la Semana Santa, que se ha constituido en el momento fuerte de la vida religiosa del católico paraguayo, ya que se expresa con signos muy comprensibles. Se trata ante todo de representaciones de acontecimientos. Y cuando son de representaciones, los signos son muy sencillos y comprensibles, por lo cual los días más resaltantes de piedad popular son el Domingo de Ramos, como dijimos, el Viernes Santo y la víspera pascual, el Sábado de Gloria, que espera con ansia el Domingo de Resurrección. Anteriormente, la Semana Santa era también denominada Semana Mayor, precisamente por lo que representa el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Se trata de una de las celebraciones más importantes del calendario litúrgico y muy adentrado en la devoción popular. Esta tradición está conectada con la época de la colonia, de las misiones o reducciones de los indios, particularmente de las reducciones jesuíticas y con aportes de la tradición española. Dijimos que la religiosidad popular es totalmente importada, ¿verdad? En nuestro caso, fueron introducidos por los misioneros españoles en nuestra cultura guaraní. Y casi nada encontramos de nuestra cultura guaraní en esta religiosidad popular. Anteriormente, en los pueblos de las misiones se realizaba representaciones en vivo de pasajes de la Pasión de Cristo con gran entusiasmo y participación de los indígenas. Para los cristianos, este tiempo es semana de recogimiento, de silencio, de penitencia, ayuno y abstinencia. El trabajo se reduce a lo indispensable, no se hace ruido, no hay baile y tampoco se canta, como tampoco se toca la música. Está prohibido el juego, no hay que correr, no se barre la casa ni el patio, especialmente el Viernes Santo. Hoy te mando a vagina, Baixapa ñande abuelo, ñande abuela cuera, ñande combo o arapeco ni guirá no monguei jupira. Solía decir mi abuela, por ejemplo, dada la gran importancia del Viernes Santo, por ejemplo. No se habla en voz alta y mucho menos se dice palabras ofensivas. Después del miércoles santo ya comienza todo, ¿verdad? Ya no se pisa fuerte y hay que guardar sumo silencio y respeto por estos días santos que se van a vivir. En estos días se rezan más, se visitan iglesias, enfermos y se realizan obras de caridad, dado que el Jueves Santo se sirve una buena mesa recordando la última cena y la institución de la Eucaristía. El Viernes Santo no se come carne. Preparé jueves, oye, procurado oye, cocinar, medida y tere, viernes. El domingo se festeja la Pascua y lo tradicional para decir un poco más, ¿verdad?, sobre esta Semana Mayor en cuanto a comida, en cuanto a platos que se preparan, y podemos decir que es bastante particular. Infaltable la chipa.
voy ya, oye, preparamos la chipá, mí suficiente mí, o debe incluso hasta el domingo de Pascua. La sopa paraguaya también, el jueves, infaltable. Como postre es costumbre en alguna parte arroz con leche o cambu de arroz, como dice nuestra gente. También forma parte de la comida el chancho para el asado, el pescado también en alguna parte y variados dulces también para complementar el almuerzo de ese día. Las mujeres, por lo menos las más devotas, acostumbran a andar de luto y ya ojo un pájaro ahí, vestido negro y manto negro. Y hasta hace poco también era frecuente ver este luto en los varones. Ellos usan una cinta negra en la solapa del saco o alrededor de la manga de la camisa. En las iglesias también las imágenes se cubren con paños de color morado en señal de luto. Esto es sobre todo el día viernes. El día relevante de la Semana Santa es ciertamente el domingo de Pascua o Resurrección. Sin resurrección, ninguna celebración de la Semana Santa tendría sentido, como enseña el apóstol Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería la fe. Muy temprano de mañana se realiza el encuentro de María con su Hijo resucitado, el Tupacén Haití. En muchos lugares, lastimosamente, se va perdiendo esta expresión de la religiosidad popular. La religiosidad popular como conjunto de expresiones culturales de origen familiar o de grupos sociales que fueron transmitidas de generación en generación, hoy día aún siguen vigentes. Y estas expresiones podemos, gracias a Dios, contar todavía nosotros a las nuevas generaciones. Este es el caso de los cánticos de los estacioneros, que se caracterizan por un cierto sentido catequístico. Pasión y muerte de Cristo, también didáctico, narrativo y a veces dialogado, donde no utilizan instrumentos musicales, sino son frases rítmicas. Los estacioneros, Evo Hina, Heracuera, me haña pensar en las ciudades de Ñemby, Luque, Tañarandú, Aveí, son famosos, ¿verdad? En la Semana Santa por la presencia de los estacioneros que recorren las calles con una cruz, antorchas y sus cánticos lastimeros que van narrando las diferentes etapas dolorosas de Jesús. La gente que asiste a las iglesias participan con mucha devoción e inclusive están dispuestas a escuchar, se vuelven más tolerantes. En una palabra, la gente o procura y bueno mie de sapa na imba pona mie pa avei upecueo. Todos quieren ser buenos y bondadosos. En Paraguay, la Semana Santa está cargada de profunda significación religiosa. La iglesia y las parroquias se llenan de fieles y hay mucho respeto hacia estos actos de religiosidad en el interior del país, e inclusive en Asunción y sus alrededores. De Fotobella, ya la celebración del Domingo de Ramos, a Pepillata Vejina, a Cacupe, en la basílica, en el santuario.
y puede verse la multitudinaria participación de los fieles. Pero no solo en Caacupé, en todas las parroquias del país, este día es muy expresivo, muy significativo. Y es el día que inicia justamente la Semana Mayor o la Semana Santa. La Semana Santa, podemos seguir diciendo todavía, es una de las mayores fiestas cristianas entonces, juntamente con la Navidad. Las familias paraguayas viven estos días con una combinación de celebraciones religiosas y tradiciones propias de nuestra cultura. En todas las parroquias del país se desarrollan diversas actividades ya desde el inicio de la Cuaresma, o sea, 40 días antes de la Semana Santa, y se intensificarán durante la Semana Santa, que arranca, como dijimos, el domingo con la bendición de las palmas y culmina el domingo de Pascua con la misa de Pascua de Resurrección. Una de las actividades más grandes es la celebración en Tañarandú. Todos son invitados a participar de los preparativos, los que acuden ahí, para iluminar el Ibagarapé, camino por donde se realiza la procesión cada Viernes Santo. Esto lo veremos más detenidamente en la siguiente clase. Solo a modo de ilustración, ponemos, ¿verdad?, una de las imágenes que hace mención a este lugar muy significativo en estos tiempos de días santos, ¿verdad?, de la Semana Santa. Pero nosotros hablaremos particularmente del Jueves Santo y vamos a decir que es el día en que Cristo instituyó el sacramento de la Eucaristía, también conocido como la Última Cena. El Jueves Santo se celebra la Misa Crismal, la Última Cena o Cena Vespertina o institución de la Eucaristía, y el sacerdocio también se llama a la Misa de la Última Cena. Y dentro de esta misa también tienen lugar dos momentos muy significativos. El primero es el del lavatorio de los pies y luego la procesión con el Santísimo Sacramento hasta el monumento. Cada uno de estos momentos, ¿verdad?, de la celebración del Jueves Santo, vamos a mirar detenidamente. En primer lugar, dijimos que el Jueves Santo se celebra lo que se llama la misa crismal. En el Jueves Santo, por la mañana, se oficia la llamada misa crismal, que es presidida por el obispo de cada diócesis y concelebran todos los sacerdotes. En el caso de Coronel Oviedo, por ejemplo, la diócesis de Coronel Oviedo, por razones pastorales, esta celebración que debería ser el jueves por la mañana, ya se hace el miércoles por la tarde. Así, los sacerdotes que asisten para concelebrar con el obispo, luego ya se retiran cada uno a sus parroquias y preparan ya también los días fuertes de la Semana Santa, desde la Cena del Señor que empieza el jueves por la noche. En esta misa crismal se consagra lo que se llama el Santo Crisma y se bendicen los demás aceites que se emplearán en la administración de los principales sacramentos. Pei umiaumi aceite o crisma oye bendecida que oye poruta gina bautismo habe, confirmación habe, ordenación sacerdotal, oye visita ya de hasuba enfermos para la unción.
Junto a esta consagración y bendición de los óleos o aceite, los sacerdotes renuevan sus promesas realizadas el día de su ordenación. Es una manifestación de la comunión existente entre el obispo y sus sacerdotes en el sacerdocio y el ministerio de Cristo. Es recomendable litúrgicamente, como enseña la Iglesia, y es de práctica común celebrarla en la catedral. Pero no obstante, se puede elegir otra sede, otra parroquia de las diócesis para poder celebrar esta Eucaristía tan importante. La última cena o misa vespertina de la Cena del Señor. Las celebraciones de la Semana Santa llegan el Jueves Santo a su máxima relevancia litúrgica. En esta tarde se da comienzo al Triduo Pascual, los 3 días fuertes de la Semana Santa, que culminará justamente en la vigilia que se conmemora en la noche del Sábado Santo al domingo de Pascua, la resurrección de Jesucristo. La misa del Jueves Santo se celebra normalmente a las 21 horas, a la hora de cenar, para conmemorar justamente la última cena de Jesús con sus discípulos. No obstante, por razones pastorales, la Iglesia también permite que se pueda anticipar el horario, pero sin adelantar demasiado. Lo recomendable es que lo más temprano posible sea 6 de la tarde y de 6 de la tarde en adelante tener entonces esta celebración. Al comienzo de la celebración, el sagrario donde se guarda la sagrada hostia debe presentarse vacío con la puerta abierta. El altar mayor donde se celebrará la Santa Misa se adorna con los cirios, y ponaba, manteles bien blancos y especiales, ¿verdad? Que se sacan en ese día para adornar el altar, y sin flores hasta la resurrección, porque lo que se quiere indicar el domingo es toda la fiesta que representa la alegría de la Pascua, y en ese día recién vuelven a aparecer las flores. Se inicia con la entrada procesional encabezada por los acólitos, que son los que van a acompañar al sacerdote en el servicio del altar. Luego vienen los sacerdotes, si hay diáconos también, y finalizada la entrada procesional, el sacerdote o el obispo, quien celebra, entonces saluda a la gente, a la asamblea, y da inicio a la Santa Misa. Los cantos también son importantes en esta celebración y están enfocados justamente hacia la celebración de la institución de la Eucaristía. El color litúrgico de esta celebración es el blanco eucarístico, y de esta manera se sustituye al color violeta o morado que se vino utilizando durante toda la Cuaresma. Importante saber, no está de más saber esto, ¿verdad? En esta celebración se canta nuevamente el Gloria, que no se cantó durante toda la Cuaresma, y se pulsan las campanas mientras dura el canto. Y luego no se volverán a tocar las campanas sino hasta la vigilia pascual, que es el sábado por la noche. Las lecturas también que se leen en la Santa Misa son muy especiales. La primera es del libro del Éxodo y habla sobre la cena pascual. La segunda lectura es siempre de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que relata la institución de la Eucaristía. El Evangelio es el momento del lavatorio de pies a los discípulos, que adquiere un destacado simbolismo dentro de los oficios del día, ya que posteriormente se realiza por el sacerdote lavando justamente los pies
a 12 varones a modo de los 12 apóstoles y en el que recuerda el gesto que realizará Jesús antes de la última cena con sus discípulos, efectuándose en esta ocasión entre la homilía y el ofertorio, sin rezar el credo durante esta celebración. Durante el lavatorio de los pies se entona un cántico relacionado con el mandato nuevo del amor entregado por Jesucristo en esta noche santa. Se destaca la frase del texto del discurso de Jesús en la última cena, recogido por el Evangelio de San Juan. La celebración se realiza, ustedes ya podrán darse cuenta, en un ambiente totalmente festivo, pero moderado y con una gran solemnidad en la que se mezclan sentimientos de gozo por el sacramento de la Eucaristía y de tristeza también, por otro lado, por lo que ocurrirá a partir de esa misma tarde de Jueves Santo con el encarcelamiento y juicio de Jesús. Una vez que se ha repartido la comunión como de costumbre, el Santísimo Sacramento se traslada desde el altar donde se ha celebrado la misa en procesión por el interior de la iglesia al llamado monumento o altar de la reserva, un altar temporal que se prepara solamente para esta ocasión, que se coloca para esta celebración nada más, que debe estar fuera del presbiterio o donde se ha rezado la misa y de la nave central, es decir, un lugar apartado justamente de todo lo que es el lugar del altar donde se ha consagrado el pan y el vino. Debido a que en la celebración del Viernes Santo no se celebra la Eucaristía, solamente lo que se ha consagrado el jueves se vuelve a repartir como comunión el día viernes. Si el sagrario no se encuentra en el presbiterio, se puede usar para esto el sagrario habitual ubicado en una capilla lateral. Llegada la procesión al lugar del monumento, mientras se entona algún himno eucarístico, el sacerdote va depositando ahí el copón con el Santísimo, es decir, con las hostias consagradas, dentro del sagrario de la reserva. Y ahí mismo él se pone de rodillas y si hay incienso, pues procede al incienso del monumento. Esta misa tiene la particularidad en cuanto que no se da la bendición con el como de costumbre, y solamente con la adoración al Santísimo, luego los demás fieles van retirándose en silencio. Una vez que se ha reservado el Santísimo, entonces, o se ha colocado en el monumento, terminan todo lo relacionado a la celebración del Jueves Santo. Y el sacerdote también se retira a la sacristía, en donde se retiran los ornamentos sagrados. Pero hay una cuestión más en relación a esta noche del jueves, con respecto a la reserva o monumento que se ha preparado. Durante la noche se mantiene la adoración del Santísimo justamente en el monumento, celebrándose la llamada Hora Santa en torno a la medianoche, quedando el Santísimo allí hasta la celebración del Viernes Santo. Esta reserva recuerda la agonía y la oración en Getsemaní y el encarcelamiento de Jesús. Por eso los sacerdotes celebrantes de los ritos sagrados piden que velen y oren con él, como Jesús pidió a sus apóstoles en el huerto de Getsemaní. Y una vez que han terminado los ritos, se rememora la oración y agonía de Jesús en el huerto de los olivos,
la traición de Judas y el posterior prendimiento de Jesús, que se suele celebrar con procesiones en la tarde-noche del Jueves Santo. No es muy común esto en nuestras iglesias, en nuestras parroquias. Este dato es importante en relación al Jueves Santo. Este es el día en que se instituyó la Eucaristía, el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, bajo las especies de pan y vino. Cristo tuvo la última cena con sus apóstoles y por el gran amor que nos tiene, se quedó con nosotros en la Eucaristía para guiarnos en el camino de la salvación. El otro momento de la celebración del jueves es el lavatorio de los pies. En la misa, antes del ofertorio, el celebrante, el sacerdote, toma una toalla y una bandeja con agua y lava los pies de 12 varones, recordando el mismo gesto de Jesús con sus apóstoles, en la última cena. Jesús, en este pasaje del Evangelio, nos enseña a servir con humildad y de corazón a los demás. Este es el mejor camino para seguir a Jesús y para demostrarle nuestra fe en Él. Recordar que esta no es la única vez que Jesús nos habla acerca del servicio. Él mismo había dicho, yo vine para servir y no ser servido. Los monumentos y la visita de las 7 iglesias. Se acostumbra después de la misa del Jueves Santo hacer, como dijimos, un monumento para resaltar la Eucaristía y exponerla de una manera solemne para la adoración de los fieles. La Iglesia pide dedicar un momento de adoración y de agradecimiento a Jesús, un acompañar a Jesús sería, en otra palabra, en la oración del huerto. Es por esta razón que las iglesias preparan sus monumentos y porque este es un día solemne. En la visita de las 7 iglesias o 7 templos se acostumbra a llevar a cabo una breve oración en la que se dan gracias al Señor por todo su amor al quedarse con nosotros. Esto se hace en 7 templos diferentes y simboliza el ir y venir de Jesús en la noche de la traición. Es a lo que refieren cuando dicen traerte de Herodes a Pilatos. En la foto podemos ver toda la solemnidad que representa el monumento donde se expone el Santísimo Sacramento, que es el cuerpo de Cristo, para la hora santa o adoración. Sin embargo, hay que decir que en la Semana Santa, el día que va formando el camino de convertirse en algo mundano, ya prácticamente algo folclórico, es el Jueves Santo, más todavía hoy que antes. Todo el banquete familiar del mediodía parece hoy imposible unirlo a la última cena, cuando la misa se celebraba por la mañana era más fácil. El católico salía de la misa, de la institución, y se iba a dar a la comilona con sopa, tallarín, cambio de arroz, budín, tirando la casa por la ventana, en una palabra. Hoy petit gran banquete, como es el banquete eucarístico. La gran comida o banquete del jueves perdió su relación con la última cena o institución de la Eucaristía. Aún la comida de cada día tenía relación con ella, según nos da a indicar el rezo del bendito al levantarse de la mesa, que era de obligación. Ahora ni siquiera recordamos a la Eucaristía al terminar de comer. Se convirtió solamente en una acción de gracia común y punto. Bendito Ñañembo Eongoya, el Santísimo Sacramento del altar. Ayacarupá Ñañembo Eupea, Ñañemo Mandúa justamente Pecaruazú
eh, y Ponabebas, Atuichabebas y Najaebas, justamente el banquete eucarístico o la misa o la Eucaristía. Hoy podemos decir, se puede notar una gran decadencia de la participación de la misa de la institución. Sa ima la jueves pujaré la misa. Desde luego es pobre litúrgicamente en cuanto a comprensión, con su lavatorio de los pies, un signo extraño a nuestro lenguaje mismo. Es decir, el lavatorio de los pies no es ningún signo para el paraguayo. Almabecatu significa más un espectáculo que llamaba la atención, más que nada por la humillación del sacerdote. Oñezuma Oyojijanguaipú a unos varones elegidos o representaba a los apóstoles. Hoy parece que preferimos quedarnos con el banquete de la última cena, que para nosotros en realidad es el almuerzo del jueves, y en Budunamo ya continúa Pujare, pero Daya Hawasú y la Tupaope ya celebramos la última cena. La liturgia del Jueves Santo, por eso habla muy poco del Santísimo Sacramento. Hace unos cuantos años nomás atrás, ya que la liturgia del Jueves Santo se realizaba todavía de mañana, seguida justamente del banquete pascual. La cena se convirtió en almuerzo. La relación así institución-comida se imponía en ese entonces. Pero cuando la misa pasó a la noche, el banquete no se trasladó, siguió siendo almuerzo, a pesar de perder la relación con la institución de la Eucaristía. Y esta relación fue desapareciendo. Además, hay otro problema, que el católico paraguayo no ha tenido muy bien en claro el contenido del Jueves Santo. Ñande abuela y ñandebe, que es día de alegría para nosotros. Y el viernes es día de tristeza y para nosotros, pero de alegría para el demonio porque había conseguido que se lo matara a Jesucristo. Pero ¿por qué día de alegría el jueves? Y nadie se atrevía a preguntar por qué razón. Ciertamente, ya el hecho mismo de la institución de la Eucaristía es suficiente razón para alegrarnos. Aunque la razón principal no sea esta, podría serlo. Pero ni siquiera esta estaba clara. Entonces sería fácil que sobreviniera la separación del banquete de la cena pascual. En estrecha relación al Jueves Santo está el Corpus Christi. Es más, es una prolongación del Jueves Santo, aunque se celebre meses después. La Semana Santa suele ser entre fines de marzo y comienzo de abril. El Corpus Christi normalmente es en junio. Es una solemne práctica de religiosidad popular. Se trata de una fiesta, eh, vamos a decir, que copió un poco el recibimiento y la ceremonia de los reyes. Y nosotros comprendemos la grandeza justamente por medio de las expresiones sensibles, el reconocimiento de la solemnidad de esta fiesta grande de la religiosidad popular. Lo que se deduce de esta práctica es que el verdadero Cristo Rey en nuestro pueblo es Jesucristo Eucarístico o el Santísimo Sacramento del altar. Entre los guaraníes tomó un colorido muy típico en que se acentuaba de una manera impresionante la realeza universal de Jesucristo Eucarístico. Se puede ver una de las escenas de la película de la Misión, por ejemplo, la llegada de los jesuitas en Paraguay. Ahí se muestra la procesión del Corpus y cómo estaba compuesto no solo de las personas relevantes, los grandes caciques con sus guerreros,
y conjunto de tribus, sino también formaban parte de la procesión incluso los animales vivos, incluyendo los yaguareté. Los caciques con sus respectivas tribus llevaban hasta los animales silvestres en la procesión del Corpus. Y era el modo con que el indígena, rodeado por las fieras y salvajes, podía comprender que Jesucristo Eucarístico era el rey o el gran cacique a quien todos los caciques y universo debían rendir honor. Hasta hace poco, la autoridad máxima de la comuna, que es el intendente, portaba el estandarte, ¿verdad? Y encabezaba la procesión del pueblo en general. Para decirlo más honesto, cómo era solemne esta procesión del Corpus. La fiesta del Corpus se estableció en la iglesia ya por la segunda mitad del siglo XII y prácticamente se extendió a la Iglesia Universal en la segunda década del siglo XIV. En principio, esta fiesta tenía por finalidad la alabanza a Jesucristo, su exaltación y darle gracias por haberse quedado entre nosotros. La práctica de religiosidad popular nunca pudo tener un lugar en la liturgia de la misa, como otras prácticas. Siempre se la realiza en el marco de una gran procesión, hasta el punto que la gente piensa la misa una cosa y la procesión del cuerpo otra cosa. Para la exaltación de Dios no podemos usar otros, otros indicadores que los de la que usamos para exaltar, reconocer y apreciar justamente el reconocimiento de algunas personas importantes de nuestra comunidad. A mi honor y rendijaisa a estas personas, la liturgia también de ese día rinde todos los honores a Jesús sacramentado. Y que es muy comprensible que Jesucristo Eucarístico en el día de la procesión esté rodeado de uniformados que pueden ser policía, militares, guardia de honor, estudiantes de todos los colegios y alumnos de escuelas de danzas con algunas coreografías en particular. Por la ocasión, ya que estamos hablando de esto, recordemos que Jesucristo Eucarístico es el fundamento del reino de Dios aquí en nuestra tierra. Basta mirar la imagen o los altares, los retablos para convencernos justamente de ello. Un hecho infeliz, ciertamente, ha sido la reforma litúrgica cuando se separó el altar del sagrario, porque estaba unido. Y así quedó una mesa solitaria por un lado y el el sagrario solitario por otro lado. A Jesucristo resucitado y presente en la Eucaristía se lo arrinconó prácticamente por ahí, por algún costado. Jesucristo es la víctima y el altar. En el altar tradicional, el tabernáculo por eso estaba, o el sagrario, estaba inseparablemente unido al altar. Y sobre los dos puntos se levanta el retablo que significa siempre el reino definido de Dios. Mi retablo Iponaba, y como vamos a ver a continuación en la foto, puede notarse que bien arriba aparece la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, luego los santos y los ángeles. La mejor expresión teológica del retablo la tiene la iglesia de Yaguarón. Podemos notar en la foto, arriba mismo está el Padre, en el medio el Espíritu Santo, con su obra maestra, la Santísima Virgen María. A un costado está San Pedro con la llave, luego unos ángeles, arcángeles y santos, y abajo, sosteniendo todo, el Hijo en forma de víctima y altar. Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento del altar. Bellísima la imagen, hermoso el retablo que aún se conserva en la iglesia de Yaguarón. La procesión del Corpus
hoy en día se realiza con vehículos delicadamente adornados para la ocasión. La procesión del Corpus es acompañada con oraciones, reflexiones, cantos y, como dijimos también, por medio de danzas folclóricas y danzas religiosas. Bueno, como hoy hemos hablado de la Semana Santa, entonces creímos oportuno también unir al día Jueves Santo una reflexión acerca de, del Corpus Christi, ¿verdad? Que está estrechamente unido al Jueves Santo y es casi una prolongación de este día de la institución de la Eucaristía. Muy bien, por hoy creemos que ya es suficiente y les digo de paso que los materiales que apoyan un poco nuestra presentación de hoy, el Power y algunos libros en PDF, van a poder encontrar en nuestra plataforma de nuestra asignatura. Espero que hayan aprovechado esta presentación del Jueves Santo. En la próxima clase, entonces, seguiremos todavía dentro del misterio de la Semana Santa y vamos a ver en lo que se refiere a al Viernes Santo. Les deseo un buen resto de jornada, que aprovechen el tiempo para estudiar y las consultas pertinentes sobre el tema, entonces lo pueden hacer en nuestro chat del WhatsApp. Bueno, un abrazo para todos, saludos y bendiciones.